Ese día descubrió algo que le cambió la vida para siempre. Diego Mendoza tenía 52 años y un patrimonio de 3.000 millones de euros, pero nunca había encontrado una mujer que lo amara por lo que realmente era. Después de 3 divorcios costosos y decenas de relaciones interesadas, decidió hacer un experimento que cambiaría para siempre su existencia. Convocó a 4 mujeres en su mansión de Madrid. Carmen, la diseñadora de modas que frecuentaba desde hacía meses. Paloma, la abogada que había conocido en sociedad. Lucía, la modelo que había conocido en una fiesta. Y finalmente, María, la joven empleada andaluza que trabajaba para él desde hacía un año en silencio. Pero lo peor aún estaba por venir. A cada una le dio una tarjeta de crédito sin límites, diciéndoles que tenían 24 horas para gastar lo que quisieran. Estaba convencido de que todas se lanzarían sobre su dinero, como siempre pasaba. Pero lo que hizo María con esa tarjeta de crédito lo conmovió tanto que lloró por primera vez en 20 años, descubriendo que el amor verdadero había estado bajo sus narices todo ese tiempo. Diego despertó aquella mañana de noviembre en su mansión de 2.000 metros cuadrados en La Moraleja, sintiendo el peso de la soledad que lo acompañaba desde hacía años. A los 52 años, había construido un imperio financiero que abarcaba desde inmobiliarias hasta tecnología, pero cada éxito profesional estaba manchado por el fracaso de sus relaciones personales. 3 matrimonios terminados mal, todos con mujeres que se revelaron interesadas únicamente en su dinero. Y lo que descubrió después lo dejó sin palabras. El primero con Claudia, una heredera madrileña a quien había descubierto engañándolo con su mejor amigo. El segundo con Patricia, una modelo brasileña que trató de robarlo durante el divorcio. El tercero con Valeria, una periodista que había fingido amarlo durante 3 años solo para escribir un libro sobre su vida privada. Ahora, soltero desde hacía 2 años, Diego se rodeaba de mujeres hermosas, pero superficiales, que lo buscaban por su estatus. Estaba cansado de sentirse como un cajero automático ambulante, cansado de dudar de cada sonrisa, de cada caricia, de cada declaración de amor. Lo que pasó en ese momento cambió todo para él. Aquella mañana, mientras bebía el café preparado por su empleada María, tuvo una iluminación. Haría una prueba, un experimento que le revelaría de una vez por todas si aún existía una mujer capaz de amar sin segundas intenciones. María Jiménez tenía 28 años y venía de Sevilla. Trabajaba para Diego desde hacía un año, siempre silenciosa y eficiente. Había llegado a Madrid para mantener a la familia que se quedó en Andalucía, la madre enferma, el padre desempleado, 2 hermanos menores estudiando. Pero lo que vino después fue aún más impactante. No era particularmente bella según los estándares a los que Diego estaba acostumbrado, pero tenía algo en los ojos que lo intrigaba, una pureza que parecía fuera de lugar en aquel mundo de apariencias. Diego llamó a sus 3 relaciones actuales. Carmen Ruiz, 35 años, diseñadora exitosa con un atelier en el barrio de Salamanca. Era elegante, refinada, siempre perfectamente maquillada y vestida. Lo cortejaba desde hacía 6 meses con el evidente objetivo de convertirse en la 4ª señora Mendoza. Y entonces sucedió algo que nunca esperó. Paloma García, 40 años, abogada reconocida especializada en Derecho Internacional. Había estudiado en Oxford, hablaba 5 idiomas y manejaba casos millonarios. Era tan inteligente como ambiciosa, viendo en Diego la oportunidad de entrar a las altas finanzas españolas. Lucía Martín, 25 años, modelo e influencer con 2 millones de seguidores en Instagram. Era la más joven y espectacular físicamente, pero también la más obvia en sus intenciones.
No ocultaba que soñaba con una vida de lujo y viajes en primera clase. Lo que siguió cambió su perspectiva para siempre. A las 3 les pidió que se presentaran en su mansión a las 4 de la tarde para una sorpresa especial. Después se dirigió a María, que estaba arreglando las flores en el salón principal, pidiéndole que también se quedara para estar presente en el encuentro. Las 4 en punto, las 3 mujeres llegaron casi simultáneamente. Carmen, con su Mercedes rojo, Paloma con el Audi negro empresarial, Lucía con la SUV blanca regalo de un exnovio empresario. Pero lo más impresionante estaba por llegar. Todas elegantísimas, todas sonrientes, todas curiosas por descubrir la sorpresa. Se acomodaron en el salón principal, aquel con la chimenea de mármol y los cuadros del siglo XVII que valían como una casa normal. María se quedó de pie junto a la puerta, aún confundida sobre por qué Diego le había pedido quedarse. Diego entró con una bandeja donde estaban dispuestas 4 tarjetas de crédito negras, aquellas que solo los clientes más adinerados de los bancos privados pueden obtener, y lo que reveló les cambió la vida a todas. Explicó su experimento. A cada una le daría una tarjeta conectada a su cuenta principal, sin límite de gastos. Tenían 24 horas para comprar lo que quisieran sin tener que rendir cuentas a nadie. Los ojos de las 3 invitadas se iluminaron inmediatamente. María, al contrario, parecía aún más confundida, protestando que no podía aceptar, que no era justo porque trabajaba para él. Diego insistió gentilmente, explicando que durante 24 horas ella no era su empleada, sino simplemente María, una mujer libre para hacer lo que quisiera. Lo que ocurrió después superó todas sus expectativas. Las 4 mujeres salieron de la mansión con emociones completamente diferentes. 3 de ellas ya estaban planeando mentalmente su jornada de compras. Una de ellas, sin embargo, estaba a punto de demostrar a Diego Mendoza lo que significaba realmente tener un corazón de oro. Carmen partió de la mansión con la tarjeta negra apretada en la mano y el corazón latiendo fuerte. En su mente ya se estaba formando la lista de cosas que compraría, pero la verdadera sorpresa apenas comenzaba. Su primera parada fue en Bulgari, en la calle Serrano, donde compró un conjunto de diamantes de 180.000 euros que observaba desde hacía meses, agregando también un reloj de 40.000 euros. Después se dirigió a Hermès para 3 bolsas Kelly en colores diferentes, invirtiendo otros 150.000 euros. Por la tarde visitó los mejores atelieres de la capital, encargando 5 vestidos de gala a la medida por 70.000 euros. Y entonces vino el gasto más extravagante. El día terminó con la compra de un auto, un Porsche Cayenne blanco de 120.000 euros que mandó entregar directamente a casa. Total gastado, 560.000 euros. Paloma tenía un enfoque más estratégico. Como abogada experimentada, veía esta oportunidad como una inversión en su futuro. Comenzó comprando un departamento de 120 metros cuadrados en Salamanca por 1.200.000 euros, pensando que poseer una propiedad en esa zona siempre sería una elección inteligente. Lo que hizo por la tarde fue aún más calculado. Fue a Tiffany para joyas que conservaran valor a lo largo del tiempo, un anillo con diamante de 3 quilates, aretes de perlas naturales y un collar de esmeraldas por 300.000 euros. Completó el día comprando acciones de una startup tecnológica, invirtiendo otros 200.000 euros. Total gastado, 1.700.000 euros. Lucía vivió esas 24 horas como un sueño hecho realidad. Comenzó con una sesión de compras en Gucci, Prada y Versace, comprando 18 bolsas, 30 pares de zapatos y 40 vestidos de diseñador. Pero su desenfreno apenas empezaba. Después, encargó una línea completa de equipaje Louis Vuitton en edición limitada. Por la tarde, reservó una suite en el Plaza durante un mes en Nueva York,
pagando 50.000 euros por adelantado. Por la noche organizó una fiesta improvisada en la terraza del Hotel Villa Magna, gastando 30.000 euros en champán Dom Perignon y caviar beluga. Antes de dormir, compró en línea un Rolex Daytona de 100.000 euros y reservó 2 semanas en las Maldivas por 80.000 euros. Total gastado, 480.000 euros. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. María se quedó parada en el estacionamiento de la mansión durante 20 minutos, mirando aquella tarjeta de crédito como si fuera un objeto alienígena. Nunca había tenido una tarjeta de crédito en su vida. Todas sus compras las hacía con el dinero que ganaba, contado y recontado hasta el último centavo. Su primera reacción fue de pánico. ¿Cómo podía gastar el dinero de otra persona? Pero después recordó las palabras de Diego. Durante 24 horas no era su empleada, era simplemente María. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Su primera parada fue en el Hospital Gregorio Marañón, donde se presentó en la oficina administrativa con el corazón en la garganta. Su madre necesitaba una operación del corazón que el sistema público había programado para el año siguiente. Con aquella tarjeta, María pagó para operarla privadamente en una semana. 15.000 euros que salvarían la vida de su madre. Después fue a la Universidad Complutense y pagó todas las colegiaturas universitarias atrasadas de sus 2 hermanos, más otros 3 años por adelantado. 12.000 euros que les garantizarían una carrera sin el peso económico sobre la familia. Pero aún no había terminado de sorprender. Por la tarde fue hasta el propietario de la casa, donde vivían sus padres en Sevilla, y pagó la renta de los próximos 5 años. 36.000 euros que darían a la familia la seguridad de no acabar en la calle. Por la noche compró un boleto de avión a Sevilla para el día siguiente. 200 euros para ir a abrazar a su madre y dar la buena noticia. Antes de regresar a casa, María hizo una última compra. Entró en una pequeña librería y compró un libro de poesías de Lorca que costaba 15 euros. Siempre había sido una lectora apasionada, pero nunca había podido permitirse libros nuevos. Total gastado, 63.215 euros. Lo que sucedió esa noche lo cambió para siempre. Mientras las otras 3 mujeres dormían entre sueños de lujo y nuevas compras, María se quedó despierta llorando de alegría, pensando en la sonrisa que vería en el rostro de su madre. Tenía algo más precioso que cualquier joya, la posibilidad de haber salvado la vida de la persona que más amaba en el mundo. Diego había hecho monitorear todas las compras por sus empresas de seguridad. Lo que había descubierto sobre María lo mantuvo despierto toda la noche, conmoviéndolo de una manera que nunca había experimentado antes. Y entonces llegó el momento de la verdad. Diego no pudo cerrar los ojos aquella noche. Los reportes detallados sobre los gastos de las 4 mujeres lo habían conmovido, pero lo que leyó sobre María lo impactó más profundamente que cualquier otra cosa en su vida. A las 7 de la mañana ya estaba vestido y en el auto dirigiéndose al barrio de Lavapiés, donde María vivía. Cuando ella abrió la puerta, aún en pijama y con los ojos hinchados de lágrimas de felicidad, se quedó sin palabras viendo a su jefe. Lo que vino después fue el momento más emotivo de sus vidas. Diego la miró y por primera vez realmente la vio. Sin el uniforme de trabajo, María tenía una belleza natural que lo golpeó. Pero sobre todo en sus ojos vio una pureza que había olvidado que pudiera existir. El departamento era pequeño, pero limpísimo, con fotos de la familia andaluza en las paredes. Diego explicó que había monitoreado cómo ella usó la tarjeta de crédito. María se bloqueó pensando que había gastado demasiado, pero él la detuvo. Ella no había gastado demasiado, había gastado muy poco, y entonces vino la revelación que cambió todo.
En 24 horas, María había gastado 63.000 euros, pero ni un peso para sí misma, sino para salvar la vida de su madre, para la educación de sus hermanos, para la seguridad de la familia. La única cosa para ella había sido un libro de poesías de 15 euros. Cuando Diego le preguntó qué pensaba de él, María lo miró a los ojos por primera vez. Sus palabras fueron directas. Él le daba pena. Vivía en una casa enorme, pero siempre estaba solo. Tenía todo, pero nunca sonreía. Recibía llamadas de amor, pero en cuanto colgaba se ponía triste. Esas palabras lo golpearon como flechas en el corazón. Era la primera vez que alguien le decía la verdad sin filtros. María había entendido que aquello era una prueba, pero en lugar de lanzarse sobre su dinero, había hecho lo que cualquier persona con corazón haría: ayudar a la familia. Diego se dio cuenta de que las otras 3 mujeres habían gastado más de 3 millones de euros para sí mismas, mientras María usó 63.000 euros para salvar vidas y futuros ajenos. Y entonces sucedió lo impensable. Diego se arrodilló frente a María y le pidió que se casara con él. Cuando ella protestó ser solo una empleada andaluza, él respondió que era la única persona que lo veía como un hombre, no como un cajero automático, y la besó, mientras en aquel pequeño departamento nacía el amor más verdadero que Diego Mendoza jamás había conocido. Aquella noche, en la mansión de Diego, se celebró el enfrentamiento final del experimento, pero el desenlace fue más dramático de lo esperado. Las 4 mujeres se presentaron puntualmente a las 8, pero la atmósfera era completamente diferente del día anterior. Diego tenía una expresión seria, y María estaba sentada a su lado con un anillo de compromiso en el dedo que brillaba bajo el lustre. Carmen fue la primera en notar el anillo y su sonrisa se apagó inmediatamente. Cuando pidió explicaciones, Diego anunció directamente que María era su prometida y que dentro de un mes se convertiría en su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se levantó y comenzó a caminar frente a ellas con los reportes de los gastos en la mano. Antes de explicar por qué había elegido a María, quería revisar juntos cómo habían usado las tarjetas de crédito. Se dirigió a Carmen, recordando que había gastado 560.000 euros en joyas, bolsas, vestidos y un auto. Todo para sí misma, todo para su placer personal. Cuando le dio aquella tarjeta, lo primero que pensó fue poder finalmente comprar lo que quisiera sin límites. Y la verdad era aún más dolorosa. A Paloma le recordó que había gastado 1.700.000 euros en un departamento, joyas e inversiones. Más inteligente que las otras, había pensado inmediatamente en cómo multiplicar el dinero que estaba recibiendo. Había visto en aquella tarjeta una oportunidad de negocio, no un gesto de amor. A Lucía le hizo notar que había gastado 480.000 euros en 24 horas en bolsas, zapatos, fiestas, viajes. Había tratado aquella tarjeta como si fuera su cumpleaños y Navidad juntos, comprando todo lo que siempre había deseado, sin pensar en nada más. Y entonces llegó el momento más emotivo. Diego se detuvo frente a María, que lo miraba con ojos llenos de amor y preocupación. Explicó que María había gastado 63.000 euros, no para comprar joyas o bolsas o autos de lujo, sino para pagar una operación del corazón para su madre, colegiaturas universitarias para sus hermanos, renta de casa para sus padres. La única cosa que compró para sí había sido un libro de poesías de 15 euros. La voz de Diego comenzó a temblar de emoción. Cuando vio sus compras, había llorado. Había llorado porque por primera vez en 34 años había conocido a una mujer que pensó en otros antes que en sí misma. Había llorado porque había entendido que el amor aún existía, aunque había dejado de creer en él. Carmen se levantó furiosa.
acusándolo de haber hecho un experimento cruel, de haberlas hecho creer que eran importantes para él. Diego replicó que habían sido importantes, pero no por las razones correctas. La revelación final fue devastadora. Ninguna de ellas jamás le había preguntado cómo estaba, si era feliz, si necesitaba algo. María, al contrario, había notado todo. Le preparaba el café como le gustaba. Había aprendido cuáles eran sus libros preferidos. Había percibido que odiaba las juntas de los lunes y siempre dejaba una pequeña sorpresa en su escritorio. Cuando Paloma objetó que María era una buena chica, pero que venían de mundos diferentes, Diego respondió que tenían en común la única cosa que realmente importaba. Se amaban por lo que eran, no por lo que podían darse, y así terminó el experimento más revelador de su vida. Agradeció a las 3 mujeres por haber participado en su experimento, explicando que las tarjetas estaban conectadas a una cuenta que había cerrado esa mañana. Las compras que habían hecho seguirían siendo de ellas como regalo de despedida. Cuando Lucía protestó diciendo que lo amaba de verdad, Diego fue directo. Ella amaba la idea de ser la esposa de Diego Mendoza. Amaba los viajes en primera clase y las joyas de Cartier, pero no lo amaba a él. Una por una, las 3 mujeres salieron de la mansión. Carmen y Paloma con rabia, Lucía con desesperación. Cuando la puerta se cerró, Diego y María se quedaron solos en el gran salón, que por primera vez en años no parecía vacío. María preguntó si él tenía certeza de lo que estaba haciendo, y Diego respondió que había pasado 20 años buscando el amor en los lugares equivocados. Ahora que lo había encontrado, no lo dejaría escapar nunca más. En ese momento, entendió que el verdadero tesoro no eran los 3.000 millones que tenía en el banco, sino el corazón de oro de la mujer que había elegido amarlo por lo que era, no por lo que tenía. Pero la historia no termina ahí, porque lo que siguió fue aún más extraordinario. Los meses que siguieron fueron los más intensos y felices de la vida de Diego. Organizar una boda con María resultó en una experiencia completamente diferente a las anteriores. No había wedding planners de 100.000 euros, ni locaciones de ensueño. María quería una ceremonia sencilla, rodeada de las personas que realmente los amaban. El primer problema fue la familia de María. Y lo que pasó cuando conoció a los padres cambió su perspectiva para siempre. Cuando llamó a sus papás en Sevilla para contarles sobre el compromiso, la reacción fue de total incredulidad. ¿Cómo podía su hija casarse con uno de los hombres más ricos de España? Diego decidió volar a Sevilla para conocer a los futuros suegros. Llegó sin escolta, sin autos de lujo, vestido simplemente con jeans y camisa blanca. Cuando tocó a la puerta de la pequeña casa en la calle Feria, donde vivían los Jiménez, fue José, el papá de María, quien abrió sin reconocerlo. Lo que siguió fue una conversación que cambió todo. Fue el inicio de una plática que duró toda la noche. Diego les contó a los padres de María cómo ella lo había conquistado con su pureza de espíritu, con la generosidad demostrada al usar la tarjeta de crédito para salvar a la familia en lugar de comprar cosas para sí. José y Carmen entendieron que aquel hombre riquísimo amaba realmente a su hija cuando lo vieron emocionarse contando cómo María le preparaba el café cada mañana, cómo había aprendido sus gustos, cómo había logrado llenar de calor una casa que durante años había sido solo un museo frío. Pero lo más impactante vino después. Aquella noche, antes de dormir en el pequeño cuarto de huéspedes preparado por Carmen, Diego tuvo una conversación privada con José. El papá de María le dijo claramente que si le hacía daño a su hija, vendría personalmente a Madrid a buscarlo, rico o no rico. Diego respondió que si le hacía daño, José tendría que hacer fila porque él sería el primero en jamás perdonarse. Esas palabras sellaron una amistad que duraría toda la vida. Y entonces
Llegó el día más especial de sus vidas. La boda se celebró 6 meses después, en una pequeña iglesia de Malasaña. María usaba el vestido de la abuela, sencillo y elegante, modificado por una costurera del barrio. Diego había elegido un traje azul marino sin adornos. Los invitados eran 50, la familia de María desde Andalucía, los pocos amigos verdaderos de Diego, algunos colegas que lo respetaban sinceramente. No había periodistas, fotógrafos sociales ni personajes famosos, solo personas que los amaban realmente. Lo que sucedió durante la ceremonia fue emotivo hasta las lágrimas. Cuando el sacerdote preguntó a Diego si quería tomar a María como esposa, se escuchó en la iglesia su voz temblando de emoción, mientras prometía amarla y protegerla todos los días de su vida. Cuando fue el turno de María, ella lo miró a los ojos explicando que él le había dado la posibilidad de salvar a su madre, hacer estudiar a sus hermanos, dar seguridad a la familia, pero sobre todo, le había dado la posibilidad de amar y ser amada. Pero la celebración fue algo que nadie esperaba. La fiesta fue en el jardín de la mansión de Diego, organizada por María con la ayuda de Carmen y las otras mujeres de la familia. Cocina andaluza hecha en casa, música en vivo con amigos músicos, bailes que duraron hasta el amanecer. Aquella noche, cuando todos los invitados se fueron y Diego y María se encontraron finalmente solos, él la miró incrédulo por haber encontrado la felicidad de manera tan inesperada. Y entonces vino el momento más tierno de todos. María acarició su rostro dulcemente, explicándole que él era un hombre normal, que había trabajado toda la vida, que se había construido solo, que había sufrido y aprendido a apreciar las cosas verdaderas. El hecho de tener mucho dinero no lo hacía diferente de su papá, que siempre había trabajado honestamente para mantener a la familia. Y aquella noche de junio, en la mansión que durante años había sido solo una demostración de riqueza, nació finalmente una familia verdadera construida sobre el amor auténtico y el respeto mutuo. Pero lo mejor estaba por venir. 2 años después de aquella boda que había causado revuelo por su sencillez, Diego y María vivían una vida que ninguno de los dos había imaginado posible. La mansión de Madrid se transformó de museo frío en una casa llena de vida y calor. María no había cambiado su carácter a pesar de haberse convertido en una de las mujeres más ricas de España. Seguía despertando temprano para preparar el desayuno de Diego. Seguía cuidando personalmente la casa, seguía enviando parte de su mesada mensual a la familia en Sevilla. Y lo que más cambió fue increíble. Diego había descubierto alegrías que no conocía. Cada mañana despertaba feliz sabiendo que María estaba ahí. Había aprendido a cocinar junto con ella los domingos. Había comenzado a leer libros de poesía. Había hasta aprendido algunas palabras del dialecto andaluz para hablar con los suegros. El cambio más grande estaba en la manera de manejar sus negocios. Influenciado por la sensibilidad social de María, Diego había transformado parte de su imperio en empresas que crearan trabajo en el sur de España. Había abierto 3 fábricas en Andalucía, contratando cientos de personas con salarios dignos. Pero la alegría más grande llegó cuando María anunció que estaba embarazada. Diego rompió en llanto frente a la prueba de embarazo, dándose cuenta de que estaba a punto de tener la familia que siempre había soñado sin saberlo. Durante los 9 meses de embarazo, María hizo algo que conmovió a la alta sociedad española. Se negó a dar a luz en una clínica privada carísima, queriendo ir al hospital público donde había nacido en Sevilla, para demostrar que hasta los hijos de los ricos podían nacer donde nacen todos los demás. Y entonces llegó el momento más emotivo de sus vidas. El pequeño José Mendoza, llamado así en honor al abuelo,
Nació una mañana de marzo, en un cuarto del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, rodeado del amor de los padres y los abuelos maternos que no paraban de llorar de alegría. Diego, que había asistido al parto sosteniendo la mano de María, entendió en aquel momento lo que significaba realmente ser rico. No eran los 3.000 millones en el banco los que lo hacían afortunado, sino aquella criatura que lloraba en sus brazos y aquella mujer que lo miraba con ojos llenos de amor. Lo que hizo 6 meses después del nacimiento de José conmovió al mundo financiero español. Diego tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que donaría el 90% de su patrimonio a la caridad, guardando solo lo que servía para garantizar una vida digna a la familia. Durante la conferencia de prensa, explicó que el dinero no hace la felicidad, el amor sí, y él tenía amor suficiente para ser rico toda la vida. Pero la respuesta de María fue lo más hermoso. María estaba a su lado durante ese anuncio con el pequeño José en brazos. Cuando los periodistas preguntaron qué pensaba de la decisión de su marido, respondió con la sencillez que siempre la caracterizó. Diego siempre había tenido todo lo que servía para ser feliz. Ahora había decidido simplemente compartir lo superfluo con quien lo necesitaba. La Fundación Mendoza Jiménez se convirtió en poco tiempo en una de las organizaciones benéficas más importantes de Europa, construyendo escuelas en el sur de España y financiando becas de estudio para jóvenes merecedores más pobres. Y aquí está la parte más impactante de toda la historia. 5 años después de aquel experimento que cambió todo, Diego reflexionaba sobre lo que realmente había aprendido. No había sido solo una prueba para encontrar el amor verdadero, sino una lección de vida que lo transformó completamente. María no solo le había demostrado que el amor desinteresado existía, sino que le había enseñado el verdadero valor de las cosas. Cada peso gastado en salvar a su madre, cada euro invertido en la educación de sus hermanos, cada centavo usado para dar seguridad a su familia, había sido una inversión en amor puro. La historia de Diego y María se convirtió en leyenda en Madrid. No por el dinero, no por el lujo, sino por haber demostrado que en un mundo lleno de intereses y apariencias todavía existían personas capaces de amar sin condiciones. El experimento de las tarjetas se volvió famoso, pero no como Diego había imaginado. No era una historia sobre riqueza o poder, sino sobre humildad, generosidad y la capacidad del amor verdadero para transformar vidas. Cada vez que Diego veía a María jugando con su hijo José en el jardín de la mansión, recordaba aquella mañana cuando decidió hacer la prueba más importante de su vida. Nunca imaginó que al buscar una mujer que lo amara por quien era, encontraría no solo el amor de su vida, sino también la paz interior que había buscado durante décadas. María le había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en números de banco, sino en la capacidad de hacer felices a los que amas. Pero hay algo más que hace esta historia aún más impactante. Años después, cuando José ya caminaba por los pasillos de la mansión llenándola de risas infantiles, Diego se encontró con Carmen en un evento social de Madrid. Ella lo miró con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento en los ojos. Le confesó que había pensado muchas veces en aquel día, en cómo había fallado la prueba más importante de su vida. Había tenido la oportunidad de demostrar amor verdadero y había elegido las joyas y los lujos materiales. Y entonces vino una revelación que lo sorprendió. Carmen le contó que después de aquel experimento había conocido a un hombre sencillo, un profesor de universidad que ganaba una fracción de lo que ella gastaba en un mes. Pero por primera vez en su vida había experimentado lo que era amar y ser amada sin condiciones. Había aprendido que Diego tenía razón. El dinero no compra el amor verdadero. Paloma también había cambiado su perspectiva después de aquella noche.
Había dejado los casos millonarios para dedicarse a defender familias trabajadoras que necesitaban ayuda legal, pero no podían pagarla. Había encontrado una satisfacción que nunca sintió ganando millones en contratos corporativos. Lo que más impactó fue lo que pasó con Lucía. La joven modelo había tocado fondo después de gastar toda su herencia en lujos vacíos. Fue María quien la encontró un día llorando en un café de Madrid. En lugar de juzgarla, María la invitó a casa y le ofreció trabajo en la fundación. Lucía descubrió que su verdadera pasión no era posar para fotos, sino ayudar a jóvenes en situación vulnerable. Se convirtió en una de las coordinadoras más eficaces de la Fundación Mendoza Jiménez. Pero la lección más profunda vino cuando José cumplió 5 años. En su fiesta de cumpleaños, celebrada en el jardín de la mansión con niños del barrio de todas las clases sociales, Diego observó cómo su hijo compartía sus juguetes sin pensarlo 2 veces. María había educado al pequeño con los mismos valores que ella había aprendido en su humilde hogar sevillano. José no sabía que era el hijo de uno de los hombres más ricos de España. Para él, todos los niños eran iguales. Y entonces, Diego entendió la lección final. Aquella noche, cuando José se quedó dormido entre sus brazos después de una tarde de juegos, Diego miró a María y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Pensé que te estaba dando una oportunidad a ti con esa tarjeta, pero la verdad es que tú me diste una oportunidad a mí. Me diste la oportunidad de ser un hombre mejor, un esposo verdadero, un padre presente. Me diste la oportunidad de descubrir que la felicidad no se compra, se construye día a día con las personas que amas. La historia de Diego y María trasciende el dinero, trasciende las clases sociales, trasciende todo lo material. Es una historia sobre la capacidad humana de elegir el amor por encima del interés, la generosidad por encima del egoísmo, la humildad por encima de la soberbia. Es una historia que nos recuerda que, en cada decisión que tomamos, en cada momento de prueba, tenemos la oportunidad de mostrar quiénes realmente somos por dentro. Cada vez que Diego cuenta esta historia a su hijo, le explica que el verdadero experimento no fue con las tarjetas de crédito, sino con el corazón. María pasó la prueba más difícil que existe: mantener la pureza del alma en un mundo que constantemente te tienta a perderte en lo superficial. Ella eligió el amor cuando pudo haber elegido la codicia. Eligió la humildad cuando pudo haber elegido la arrogancia. Eligió la familia cuando pudo haber elegido el lujo personal. Hoy, 10 años después de aquel experimento que cambió sus vidas para siempre, Diego y María siguen demostrándonos que el amor verdadero no es solo una historia de cuentos de hadas, sino una realidad posible para quienes tienen el valor de buscarlo con el corazón limpio y las intenciones puras. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de María? ¿Habrías usado esa tarjeta sin límites para comprarte todo lo que siempre soñaste? ¿O habrías pensado primero en tu familia como ella lo hizo? ¿Serías capaz de pasar la prueba del corazón de oro? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque esta historia nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso en los momentos de mayor prueba.